Alicia, por aceptar esta invitación aquí al programa Cómo se vive la ética. Y bueno, pues bienvenido. Gerardo, muchas gracias. Gracias a ti, gracias a tu auditorio. Es un honor poder estar aquí compartiendo este tema de ética y educación. Pues gracias. Pues fíjate que es muy importante el tema que vamos a tratar, porque pues aquí representamos a Ética Mundial, que preside Hans Kuhn en el mundo. Hans Kuhn es un teólogo sumamente famoso y además ha dado propuestas muy importantes desde el Concilio Vaticano II. Ha sido realmente una persona que ha tratado de que se hagan cambios importantes en la Iglesia Católica. Él es sacerdote católico, teólogo, pero realmente él ha querido que se transforme la Iglesia. Con el Papa actual, como tú sabes, pues tiene un poco de ideas también de apertura que no se concretan, pero que realmente necesita la Iglesia, ¿no? Entonces, digo, yo represento a Hans Kuhn. Aquí tenemos Ética Mundial en México y Latinoamérica. Y bueno, pues si es tu tema, la educación y la ética, pues es nuestro tema también. Si es que estamos ya aquí, te regalo yo un libro que escribí hace muchos años, que tiene al principio el pensamiento de Hans Kuhn. Bueno, por si te interesa conocer a Hans Kuhn, Sí. en la primera parte tiene y bueno, tiene por qué esta pasión, porque pues ha de ser pasión entrar a la educación y a la ética. Son dos temas sumamente importantes ahora en la vida. Y bueno, fíjate que, por ejemplo, tú sabes que han quitado la materia, no sé si en tu escuela existe la materia de filosofía y la de ética, pero en muchas universidades pues ha desaparecido. Sí. ¿Tú qué piensas? O sea, ¿qué piensas en la educación de la necesidad de la ética? Pues yo pienso que hay un punto de coincidencia entre la educación y la ética, ¿no? O sea, tienen que ir de la mano. Es fundamental que estén acompañadas la una de la otra. Yo tengo la oportunidad de colaborar en un instituto educativo en donde se piensa, o lo que decimos es educamos, ¿no? O formamos, por decirlo de mejor forma, formamos. Tenemos la oportunidad de influir o influenciar en los jóvenes de preparatoria y de licenciatura, y al estar en contacto con ellos, de cierto modo ellos tienen esta influencia de las personas que les enseñan. Tuve la oportunidad de iniciar dando clases en matemáticas. Soy de formación físico. Después tuve también la oportunidad de estudiar una maestría en ciencias, y eso dio pie para que pudiera dar clases de matemáticas. Pero en el día a día, lo que percibía es que lo difícil no son las matemáticas. No son imposibles las matemáticas. De hecho, como experiencia personal, alguien me rescató de esa deficiencia de matemáticas, ¿no? Que luego, como jóvenes conocí a un físico que me dijo: vamos a abordar las matemáticas y a la física de esta forma, e hizo que me enamorara de las matemáticas. Y luego me hice, de cierto modo, como embajador de las matemáticas. Lo que quería era que los alumnos con los que tenía contacto se apasionaran por las matemáticas. Te voy a hacer una pequeña cosa que es divertida. Platón tenía en la puerta de su despacho, su oficina, su cuartito para trabajar, tiene un letrero: no se admiten a nadie que no sepa de matemáticas. Ajá. Sí, son esenciales, ¿no? O sea, como profesores buscamos llamar la atención del alumno diciéndole: es que matemáticas lo vas a ocupar cotidianamente, no te escapas finalmente. Para pagar las cuentas también se necesitan cosas tan sencillas como esas. Pero en el día a día
pues la impresión que me daba era que lo difícil no son las matemáticas como tal, lo difícil eran las cuestiones básicas de los jóvenes. Cuando inicia una clase pues hay normas, ¿no? Hay un horario para llegar, ciertas normas como no hablar, no gritar, cosas básicas, ¿no? Que todos... ¿Tú las relacionas con las matemáticas? No, o sea, el horario para llegar temprano, ¿no? A clase. O sea, que pero no tiene, no las relaciones, porque Platón sí las relacionaba las matemáticas con la filosofía, ¿no? Entonces... no, simplemente el cumplimiento de las normas, ¿no? Que cuando el alumno no los cubría era lo que dificultaba la enseñanza de las matemáticas. Entonces... A ver, entonces, si no eran alumnos, o sea, más o menos muy participativos, no entendían nada de matemáticas, es más o menos eso. Es parte de lo que como jóvenes ponemos o nos predispone para el aprendizaje de matemáticas o de cualquier área, ¿no? O sea, portarte mal. En el fondo es eso, ¿no? Tal vez no seguir indicaciones. ¿No hay alguno que se porte bien y le gusten las matemáticas? Los menos, ¿no? O sea, sí los hay, pero lo que luego el maestro quisiera es que todos fueran como esos alumnos. Tú preparas tu clase y dices, bueno, voy a dar este tema y después voy a dar estos ejercicios, pero está preparado para el alumno que atiende indicaciones, para el alumno que tiene la facilidad, pero no todos los alumnos son como ellos. Hay alumnos que conforme vas conociéndolos, está el que llega tarde, el que no trae las cosas para su libreta, su lápiz, el que estás hablando y no te pone atención, y si vamos así profundizando, está el alumno que no tiene interés, el alumno que está desmotivado, y vas profundizando y te das cuenta que el problema no son las matemáticas o los maestros en sí, ¿no? El maestro puede conocer y dominar el tema, pero en el aula lo que vamos aprendiendo es el aula nos da la oportunidad de aprender cómo explicar, cómo llamar, cómo motivar al alumno para pues rescatarlo, ¿no? Lo comento de esta forma porque yo conocí a una persona que me rescató de cierto modo del pánico a las matemáticas, ¿no? Y al ir profundizando iban surgiendo temas como pues carencias en los jóvenes, ¿no? En donde se evidenciaban en un examen. El profesor se enfoca en el examen, en evaluar la parte académica, pero los alumnos copiando, ¿no? Había ocasiones en las que me acercaba un alumno a resolver dudas y por acá copiando. Me acercaba a otro alumno para resolver dudas y copiando, y me di cuenta que era la forma en la que me distraían para ellos. Hacían un trabajo de equipo, pero para lo malo. O sea, hacían complot. Así es. Fueron los primeros años en los que di clase. ¿Estás muy joven? ¿Cuántos años tienes? 32 años. También más joven todavía. Sí, soy tragaños, gracias a Dios. Yo tengo 72 también, dicen 72. Que soy tragaños. Sí. Ya soy viejito. No, eso está en el interior, ¿no? No, la juventud. La edad es la edad. no te salgas de la edad, o sea, pero sí, lo más jovial que uno puede hacer, ¿verdad? O sea, el chiste es... Lo que fue en el interior. A mí me criticaba mucho que yo era joven, o sea, respecto joven siempre. Entonces, como yo era más chico, pues muchas veces no me tomaban muy en serio, ¿no? Cosa que te debe pasar también a ti. Sí, en ocasiones. En ocasiones, ¿no? Sí. O sea, por ver tan joven dicen, no, pues este no tiene la experiencia, ¿no? O sea, ya te tachan de antemano, ¿no? Sí, con el tiempo pues vamos aprendiendo, ¿no? A que no nos chamaqueen, vamos agarrando callo, como decimos, ¿no? Nos volvemos bastante callo, como dices tú. Y entonces nos estás contando esto de las matemáticas, o sea, sí está curioso, o sea, a ti te salvan, pero te gustan las matemáticas, pero tú crees que hay una enorme influencia entre que te portes mal y que no seas capaz de ser un buen estudiante de matemáticas. No tanto portarse mal, porque ahí se vuelve es una línea muy delgada, ¿no? O no hacer atento. Yo creo que es algo que fluye en el interior, que precisamente es un tema importante que tiene que ver con la conciencia. Cuando hacemos actos
buenos, podemos llamarlo así, nuestra conciencia o nosotros reaccionamos de una forma, o sentimos algo, ¿no? Y cuando reaccionamos de otra forma, lo sentimos también. Entonces, como jóvenes, cuando éramos más jóvenes, tú y yo, nos llevamos algunos meses, de jóvenes o de adolescentes, cuando empezamos a tomar nuestras propias decisiones y íbamos decidiendo ciertas cosas, a veces nos sentimos mal, ¿no? Que es donde entra la conciencia, que como decimos se nos levanta la conciencia. Pero normalmente no sabemos cómo decidir entre lo bueno o lo malo, a veces hay presión, a veces decidimos movidos por el impulso o una emoción, y normalmente lo que pasa es que la consecuencia es inevitable, ¿no? Tiene que ser un tema muy interesante, o sea, la conciencia, y creo que valdría la pena abordarla en el segundo bloque, porque es un super tema. ¿Qué te parece? Claro que sí. Órale, déjanos ir a un corte. Estamos en una plática sumamente interesante, realmente me sorprende lo que me estás diciendo, pero bueno, estás hablando de la conciencia. Fíjate que nosotros tenemos una película que se llama ¿Cómo se vive la ética?, que está en la página, cuando escuches tu programa, a ver si tienes tiempo. Claro que sí. Se lo hemos exhibido a más o menos 300,000 alumnos, a toda la UAM, toda la preparatoria de la UAM, a todos en la UAM, o sea, en la Universidad del Estado de México, Autónoma del Estado de México, y hablamos de la conciencia, ¿no? O sea, en esa toma de decisiones que tú lo estás diciendo que puedes tomar para bien o para mal, ¿no? Que nos estás explicando, ¿nos puedes abordar más cómo es este tema para ti, la conciencia y esta situación de tener esa libertad de poder hacer cosas que pueden ser aparentemente buenas para todos o malas para todos, ¿no? Sí, claro que sí. Hay un principio fundamental que yo creo que a mí en particular me ha ayudado a entender por qué funcionamos así, ¿no? Por qué funciona así en esta parte de la conciencia. En la Biblia se menciona que Dios puso a nosotros su ley. Para entenderlo de una forma práctica es como aquellos celulares que traen la música precargada, ¿no? Que luego venden así. O sea, que ya se ha preconcebido las leyes de Dios, ¿no? Están como escritas ya en nuestro corazón desde que en nuestro corazón desde que nacemos. Es por eso que como un niño o los niños, cuando nosotros los vemos, tienen cierto comportamiento y los asociamos con un comportamiento bueno, ¿no? Son ingenuos, los niños son buenos. Pero cada uno de nosotros, conforme vamos creciendo, a todos nos pasó, y vamos tomando decisiones. Hay decisiones que tomamos en las que nos sentimos bien, nos sentimos mal, y en el interior lo que ocurre es que esa ley que está impresa en los corazones es la que dice sí o dice no, y solamente se manifiesta como a veces hay alegría, a veces nos sentimos bien, a veces estamos contentos, o en ocasiones se nos levanta la conciencia, ¿no? Así como decimos comúnmente. Entonces esa es la manifestación de que ya está escrita en nosotros esa ley de Dios. Pero por ejemplo, si es una ley, ¿por qué la violentamos o no la cumplimos tanto? Y sobre todo los adultos, ¿no? Es muy interesante ese tema. Sí, definitivamente, conforme vamos creciendo, cuando tomamos el control ya de nuestras vidas, en la etapa de la adolescencia, ¿no? Y empezamos a rebelarnos. Yo era un joven muy rebelde. No veías la ley, no la sentías. La sentía cuando hacía las cosas que no debía, ¿no? Había una ley en mi hogar. En todos los hogares hay reglas, ¿no? Hay principios, hay normas. La ley de mi hogar, en ocasiones, pues yo la quebrantaba, ¿no? Y eso provocaba una enemistad con mis autoridades, en particular con mi papá, ¿no? Y eso es lo que nos pasa como jóvenes, ¿no? Cuando no estamos de acuerdo con esas reglas, las pasamos por alto, en ocasiones por
emociones o porque es lo que queremos experimentar, y se crean problemas, ¿no? Diferencias entre papá e hijo, ¿no? Eso es nada nuevo, ¿no? Eso lo conocemos todos. Pero hay otra ley, una ley que no es la ley de los hombres. Hay muchas leyes, ¿no? En las escuelas, en los países, hay leyes, ¿no? Leyes internacionales. Pero hay una ley que, aunque no la conocemos así de memoria, no la podemos decir. Si tú me preguntaras, ¿y cuál es esa ley de memoria? No la tengo todo clara. El ser humano no la tiene ¿Serían todo los clara. mandamientos? En parte son los mandamientos, así es. Aunque no la podemos recitar, pero cuando pasamos esa ley, se manifiesta algo en nuestro interior. Nos sentimos mal, profundamente mal. Pues hay mucha gente que se siente muy bien haciendo maldad y media, ¿no? Efectivamente. Pero eso no invalida esa ley. Nuestra conciencia, o un niño que es muy inocente, es muy susceptible a esto, pero conforme vamos creciendo, como que se va, digamos, va poniendo una capa, ¿no? Y entonces lo que para una persona puede ser malo, o lo que en ocasiones ante una sociedad un acto es malo, puede avanzar el tiempo y ese acto malo puede ser aceptado ante una sociedad, ¿no? O la persona pueda aceptarlo. Y es que esa parte de la conciencia o ese corazón se va haciendo como que cada vez, como si nos tapáramos los oídos, ¿no? Y ya deja de molestarnos y lo hacemos. Pero en el interior sigue habiendo esa conciencia, ¿no? O ese encargo. Que me tienes sorprendido, pero, o sea, estamos platicando, ¿no? Siempre es con el mayor respeto del mundo. Fíjate que me sorprende lo que me estás diciendo de que hay una ley escrita, una tabula rasa que decía Hobbes, ¿no? Que ya está escrito ahí esta ley. Cuando tú eres físico y has estudiado ciencias, o sea, nosotros, o sea, hay un autor que yo manejo mucho que es Friedrich Nietzsche, que realmente se acercó mucho a la física. O sea, él decía, viva la física, por lo importante, ¿no? Que tú en la física, o sea, siendo físico, sostengas que hay una ley prescrita en tu conciencia. Es así, te digo sorprendente porque pues, sería el tema de siempre, ¿quién tiene la razón, la ciencia o la fe, no? Entonces, en este caso, tú eres un científico, pero aquí estás tú manifestando esta tabla rasa como una fe. Así o es. sea, esa ley es la fe que tú estás demostrando de ti mismo y la crees como válida a pesar de ser físico, ¿no? Sí. Es sorprendente. ¿Me puedes platicar eso? O sea, ¿cómo llegó? Porque si tienes conocimientos de la física, es dificilísimo comprobar una cosa así de esa naturaleza, ¿no? O sea, desde la física. No necesariamente. A ver, por eso, esa fue la pregunta, ¿no? Sí, de hecho hay varios ejemplos, varios expositores, ¿no? Uno de ellos es Isaac Newton, que pues, la mayoría de nosotros conocemos o somos conscientes de sus resultados, ¿no? Las leyes de Newton. Y a pesar de que él dedicó gran parte de su vida a la parte científica, él creía en un ser supremo y leía la Biblia. Einstein también creía en Dios, ¿no? Einstein también. Sí. Él tenía un origen, lo abordaba desde otro punto de vista, Einstein. No están peleadas la una de la otra, la ciencia y la fe o la creencia. Lo importante es basarlo o ver en qué lo basamos, ¿no? Conforme iba avanzando en los semestres, en la licenciatura, en la carrera, me iba impresionando. O sea, estudiar física y compararlo o llevarlo de forma paralela con lo que iba diciendo la Biblia fue una experiencia impresionante, una experiencia así padrísima, porque Dios nos dotó de una inteligencia, habilidades y capacidades. Y con esas capacidades podemos entender cómo es que Dios hizo que funcionaran las cosas. O sea, no es por casualidad, ¿no?
Einstein decía, Dios no juega a los dados. Así es. Por eso era mi pregunta, ¿no? O sea, o sea, no hay azar, no hay casualidades, sino con la mente que tenemos, con la inteligencia que tenemos, podemos plasmar el comportamiento de la creación de Dios. Realmente es muy, muy pequeño lo que podemos describir, pero podemos entender cómo fue que Dios lo hizo, ¿no? Bueno, ya llegas a un punto súper interesante, ¿no? O sea, cómo Dios hizo el mundo y cómo podemos abordar este tema del azar que es sumamente importante en la física actual, sobre todo, ¿no? Bueno, ¿qué te parece si vamos a otro corte y regresamos con este tema así fascinante sobre el azar, si Dios juega los dados o no juega los dados? Muy bien. Pimentel, ¿tú eres profesor de qué escuela? Del Instituto Universitario Franco-Inglés de México. Instituto Universitario Franco-Inglés. Sí. Tiene también, está en Toluca, ¿no? Sí, en el municipio de Metepec. En Metepec. Muy cerca de Toluca. ¿Y es aquí también del DF? ¿Tienen? No, es el único campus. Es el único campus. Así es. Qué bien. Pues fíjate que me da mucho gusto. Aquí en este programa, hace poco entrevisté a una persona del Opus Dei, también otra persona, por cierto, de Toluca, sobre la fe, su fe. Y bueno, me está sorprendiendo porque pues, tú eres una persona de mucha fe, entonces es válido, a pesar de que, por ejemplo, Hans Kuhn, el gran teólogo que yo represento, o yo en lo personal podríamos ser pues críticos en buena lid sanamente de tu teoría y sobre todo sobre tú porque eres físico, ¿no? Y yo me he acercado mucho a la física. Bueno, pero tú tienes esa fe en que las leyes de Dios son a priori y que nos estás platicando esta cosa del azar. Einstein decía que Dios no juega los dados, ¿no? Pero pues que ahora ya la física nos dice que pues todo esto sí es un juego de dados. Entonces ahí cómo tú lo resolverías el caso de que no existe azar o sí existe azar, ¿no? Yo creo que entra la parte nuevamente de decidir, ¿no? Pues cada uno de nosotros vamos tomando decisiones en función de la información que tenemos o de las circunstancias, ¿no? La Biblia menciona que Dios es quien decide la suerte, ¿no? Entonces, en la cuestión del azar, yo prefiero creer que Dios tiene un diseño, tiene un control, tiene un origen, tiene un fin y tiene un plan para cada uno de los seres humanos, ¿no? Y ese plan lo podemos encontrar entre más conozcamos la Biblia. Es como cuando nosotros queremos conocer a alguien, ¿no? La mejor forma es acercarnos. Oye, ¿cómo te llamas? ¿No? Le preguntas y te pones a platicar con él. Cómo conocer a Dios, cómo conocer el plan que Dios tiene para nosotros, ya está en la Biblia escrito. La otra opción es pensar en dejarlo al azar, que también es una posibilidad, lo podemos hacer, tenemos esa libertad, ¿no? De dejar las cosas al azar, lo cual nos lleva como a se lo sentiría como una barca en el medio del mar, ¿no? Llevada por vientos. El viento hoy sopla para un lado y vamos para acá, y al otro día sopla para acá. Entonces cada uno de nosotros tiene la oportunidad de decidir, y si Dios menciona que Él tiene un plan y un diseño perfecto individual para cada uno de nosotros, podemos conocerlo. Y es finalmente una invitación, ¿no? Si Dios dice esto, ¿por qué no probarlo? ¿Por qué no? Es más, ¿por qué no retarlo, no? Así, Dios, tú lo dices, entonces muéstrame que tú tienes un plan para mí. Pero eso es, o sea, le digo que me da gusto escucharte, que podríamos ahí tener algunas divergencias, ¿no? Pero me gusta mucho escucharte porque se ve que lo haces desde el fondo de tu corazón. Yo te preguntaría, me sorprendería que por qué Dios tiene un plan para cada uno de nosotros,
por qué existen los políticos, por ejemplo, ¿no? O sea, es una palabra muy general, los políticos. Debe haber buenos políticos, ¿no? Sí, sí, sí. O tanta corrupción, tanto maldad. Pues, tú ve ahorita el caso esto de Iguala, ¿no? En donde, qué bárbaro, o sea, desaparecen a 50 o más estudiantes en una sola tarde, ¿no? Entonces, me cuesta trabajo. Primero, no está en cuestión la creencia de Dios, yo no la estoy cuestionando, porque Dios de alguna manera, si existe, y si no lo creamos los hombres, o sea, las dos, pero existe, o sea, Dios existe de alguna otra forma, ya que sea que lo hemos creado los hombres, o que existe por sí mismo, ¿no? Pero te digo, ¿por qué tanta maldad? ¿Por qué el mundo está tan maldoso de tantas cosas que están poniendo en peligro la vida? ¿Por qué hay gente como tú que tiene esa fe de que tiene un plan y que está retando a Dios para que le muestre ese plan para poderlo llevar a cabo? ¿Por qué los otros no? ¿Por qué otras gentes, tú sí puedes hacer eso y las otras personas no lo podemos hacer? Porque somos libres. Esa es una cualidad que Dios nos dio a cada quien. Somos tan libres que nosotros podemos decidir a dónde ir, ¿no? Finalmente, así como hace un momento mencionaba el azar o la suerte o no, nosotros somos libres de decidir, ¿no? Ya tenemos la conciencia, tenemos impresa la ley en nuestro interior, y esa ley nos dice, cuando decidimos mal, algo pasa en nuestro interior. Por eso hay tristeza, por eso hay depresión, por eso hay infelicidad, ¿no? Pero cuando decidimos bien, hay otro resultado. Ahora, no se trata de ir como así con los ojos tapados, a ver si latino o a ver si no latino. Tenemos la ventaja de que podemos acudir al lugar en donde están esas leyes, que es en la Biblia finalmente, y que no decidamos, o que no nos demos cuenta que decidimos después de que actuamos mal. Mejor conocer qué es lo que está en esa ley y hacer lo correcto, y entonces cosechar algo bueno. Como una guía para poder manifestar tu comportamiento, para poder evitarse varios problemas, digámoslo así, ¿no? Cuando no conocemos la ley y elegimos mal, vienen consecuencias, ¿no? Que es mucho de lo que nosotros vemos. No hay que irnos muy lejos, ¿no? Vámonos a nuestra vida en particular. No hay que catalogarlo con tal persona, tal gremio, tal agrupación. Vámonos a nivel individual, ¿no? Voy a poner mi caso personal, ¿no? Como adolescente, pues conocía las cosas equivocadas, había una serie de consecuencias. Cosas bien o mal, siempre había consecuencias, ¿no? Y las que más se notan en ocasiones son las malas decisiones y las malas consecuencias. Si eso lo pasamos a un nivel individual, a nivel familiar, social, de país, mundial, entonces el resultado es pues lo que vemos día a día. Tú y yo vemos encabezados y lo que vemos es noticias malas, ¿no? Finalmente. Eso es lo difícil, que escuchamos todo el día noticias malas, y así es. Y no todas las personas piensan como tú estás pensando, actuar en una forma de acuerdo a la ley de Dios, como tú lo manifiestas. Eso me preocuparía en el sentido de que el horror que vivimos todos los días, pues nomás lees el periódico o aprendes el radio, realmente te asustas las noticias, ¿no? Entonces, qué fuerte es que haya tanta gente que no te tenga como guía, en el caso tuyo la Biblia, o una guía que nos permita ser éticos, y sobre todo que tengamos una educación para ser éticos, ya que ese es el tema principal que estamos tratando, se le puede decir en el fondo del asunto que queremos tratar con todo, ¿no? Sí, y hay un tema importante, un punto importante, la parte en donde
como seres humanos, todos somos malos de entrada. Tenemos por un lado esa ley inscrita o impresa, pero por otro lado lo que la Biblia asegura es que como seres humanos somos malos. Pero ¿qué es lo que hace esa diferencia, no? Lo que hace la diferencia es acudir, conocer esas leyes, pero hay un punto importante que se menciona en la Biblia, en donde el estándar que se demanda en la Biblia es un estándar de perfección. El ser humano es imposible que alcance ese estándar, ¿no? Porque todos en algún momento de nuestra vida hemos decidido mal y hemos sentido esa conciencia levantada, ¿no? O sea, yo no conozco a alguien que pueda decir, yo no conozco la conciencia y la mía nunca se ha levantado. Todos en algún momento hemos fallado, ¿no? En ocasiones sabiéndolo o no. Pero la solución para cubrir ese estándar no está aquí, no depende de nosotros, que es algo curioso, ¿no? Lo interesante es que Dios envió a un representante. Dios envió a alguien que tenía que él iba a dar el ejemplo y que iba a cubrir el estándar que el ser humano no iba a cubrir. Lo conocemos como Jesús en la Biblia, ¿no? Él sí cubrió el estándar. Pero ¿qué diferencia hay o cuál es el plan de que Dios haya enviado a ese representante? El plan es que nosotros creamos en él y que entonces vayamos delante de él y digamos, sí es cierto, como tú dices, Dios, soy malo, y como tú dices, sí, he quebrantado estas partes de tu ley, arrepentirse y permitir que Dios entre en el corazón, que Jesús entre en el corazón. Es como un puente, Jesús es como un puente. Nosotros por un lado, por otro lado Dios, con la santidad que demanda, y el puente es Jesús. Una vez que cruzamos ese puente, podemos estar capacitados para cubrir en parte ese estándar a través del Espíritu Santo. Es como lo menciona en la Biblia. Pues bueno, aquí están escuchando a un ser humano lleno de fe, y bueno, es muy loable, y siempre en este programa pues nosotros lo que tratamos es no de llevar la contraria, sino simplemente de expresar nuestras ideas y bueno, pues buscar alternativas para todos los seres humanos, ¿no? Definitivo. Vamos a otro corte y regresamos, mi querido. Pimentel, como ustedes se han estado dando cuenta, pues es una persona de mucha fe y defiende sus ideas, pero me sorprendió, Uriel, algo que dijiste que me dejó así muy choqueado, o sea, que me gustaría que me explicaras más. Somos malos, o sea, fíjate, por un lado tenemos la ley impresa en nosotros mismos de Dios, y por otro lado nacemos malos. Eso sí me sorprendió, porque por un lado tenemos la bondad de la ley de Dios, que debe ser buena para nosotros, pero por otro lado ya en automático vamos mal para enfrentar la vida, porque ¿cómo nos hacemos buenos? O sea, ¿cómo logramos hacernos buenos? No hay forma. ¿No hay forma? Humanamente no hay forma. Entonces somos malos ya de castigo. No de castigo, sino es como, por ponerlo de una forma muy simple, es como, imagínate que compras una USB, la sacas de su caja y tiene virus. Entonces, de entrada está programado, ¿no? Está mal. La Biblia menciona que vamos heredando ese pecado, y nacemos malos. Menciona también la Biblia que lo más puro, lo más recto, lo mejor de nosotros delante de Dios es sucio. Y es que como el estándar de Dios es perfección y pureza, es por eso que hay esa división, ¿no? Y como seres humanos no lo podemos cubrir, pero lo que Dios hizo fue poner una solución. O sea, Dios no es un Dios malo, no es un Dios injusto. Dios que creó al hombre ama al hombre,
y dio una solución a ese problema, ¿no? La solución fue a través de Jesús, que él sí fue justo, él fue recto, él cubrió el estándar finalmente que Dios demandaba, ¿no? Y murió justamente. Murió pagando de la forma en la que ante la ley de Dios nosotros debimos haber pagado. Toda ley tiene una consecuencia. En México hay una ley y cuando se quebranta esa ley hay una consecuencia, ¿no? En la ley de Dios no siempre, a veces está la mordida, en términos ideales, ¿no? Pensando así, condiciones ideales, porque por desgracia no sucede frecuentemente y se viola la ley, ¿no? Sí, efectivamente, cuando el hombre entra corrompe, ¿no? Pero ante la ley de Dios, cuando se viola esa ley de Dios, también tiene que haber una consecuencia, y la consecuencia es separación eterna de Dios. Dios, al ser consciente de eso, al ver a la humanidad, al ver al hombre, al verte a ti, al verme a mí, no iba a dejar así vernos de lejos como nos íbamos a perder, ¿no? Hay un pasaje en la Biblia en donde dice que Dios nos amó tanto que dio a su propio hijo. De lo más valioso que él tenía, Dios lo dio para que si nosotros creemos en él, no nos perdamos, sino que tengamos vida eterna. Pues por eso que Jesús muere injustamente. Cuando nosotros le creemos a él, muchos creemos en Dios, muchos creemos en Jesús, y podemos creer en diferentes filosofías o religiones. De hecho, en la Biblia misma lo menciona, que tenemos ese concepto de eternidad, ¿no? Es por eso que buscamos en ciertas áreas. Pero cuando nosotros creemos en Jesús, creemos que todo lo que dice en la palabra de Dios, creemos que si somos malos, creemos que su ley está impresa en nuestros corazones y que necesitamos a alguien que nos rescate, y que confesamos que Él es la única persona que puede ser como ese puente hacia Dios. Entonces, por fe, ahí es en donde está el principio de la fe. Por fe pasamos de muerte a vida. Esa es la única solución. Humanamente no hay solución. El ser humano a lo largo de la historia ha buscado dar una respuesta, ¿no? Porque tenemos esa necesidad de un hueco, por así llamarlo. Ese hueco buscamos llenarlo con educación, buscamos llenarlo con cariño, con dinero, con cosas materiales. Y en el mundo hay muchas cosas con las que podemos buscar llenar ese hueco, ¿no? Pero hay un hueco especial que no se llena, y solamente se llena con Jesús morando en nuestro corazón. Pero fíjate, estás hablando de Jesús de Nazaret. Yo escribí un libro sobre Jesús de Nazaret, y además doy una conferencia muy bonita sobre Jesús de Nazaret y Friedrich Nietzsche. ¿Tú has oído hablar de Friedrich Nietzsche? Uh-huh. Bueno, parece el enemigo de la iglesia, pero es un gran amigo de Jesús de Nazaret. O sea, él realmente lo respetaba, y cuando nos habló Nietzsche en el parágrafo 125 de la Gaia Ciencia de que Dios ha muerto, no es porque él estuviera negando la existencia de Dios o no la existencia de Dios, sino lo que pasaba es que el ejemplo de Jesús de Nazaret era de que habíamos matado a Dios porque el verdadero Dios de los seres humanos es el Dios dinero, y olvidamos al Dios verdadero. O sea, entonces por eso dice, por eso es la figura de un loco que es Jesús de Nazaret gritando: Dios ha muerto, nosotros lo hemos matado. Uh-huh. Pero realmente lo que él criticaba era la institución iglesia, a ese perfeccionismo que quiere la iglesia, y que es muy difícil de lograr. Tú mismo estás diciendo que es imposible lograrlo. Entonces, esto era la crítica de Nietzsche. Nietzsche no te decía no creas en Dios, o sea, lo que pasa es que el concepto de Dios es más allá de las posibilidades humanas de solamente como el caso como tú, que tú dices, pues yo estoy cerca de Dios, ¿no? Y es mi Dios. Entonces, pero el ejemplo de Jesús de Nazaret es un ejemplo de entrega hacia el otro, que esa es la ética, o sea, el entregarse hacia las otras personas. Pero los seres humanos, como tú mismo dices, somos tan malos que no lo hacemos, ¿no? O sea, esto es terrible, porque tú lo ves muy claro en las estadísticas.
hay 3,000 millones o más de seres humanos que viven con 20 pesos diarios, o sea, que es nada. Entonces es un mundo injusto, y tenemos el ejemplo de Jesús de Nazaret, o sea, entonces ahí me inquieta tu postura sobre la ética, o sea, porque para mí el ejemplo de la ética es Jesús de Nazaret, o sea, es una persona que se entrega por los demás y muere por los demás. Así es. Pero no, en la vida diaria no encontramos así muchas personas como Jesús de Nazaret, ¿no? Sí, así es. Y es parte de esa libertad que Dios nos da, ¿no? Al regalarle la vida al hombre, Dios le da esa libertad para que elija, y desde el Edén se ejerce esa libertad. Dios le dice al hombre, en el Edén, al hombre y a la mujer, le dice, puedes comer de todo esto, salvo de esto. Y el hombre ejerce su libertad cuando elige desobedecer a Dios. Es el árbol de la ciencia, ¿eh? El árbol de la ciencia. Imagínate lo que tú estudiaste, ciencia física. Sí. Entonces, eso está fuerte, lo que me estás diciendo, ¿no? O sea, ¿cómo prohíbe comer de lo que más de lo que tú has estudiado? O sea, más que ciencia, o sea, no es que prohibiera el conocimiento, porque a veces podemos pensar que hay que cerrar los ojos, ¿no? O no estudies, o no investigues. Al contrario, Dios nos dio capacidades. Hay personas con capacidades impresionantes, personas muy inteligentes, y gracias a esa inteligencia que Dios nos dio se ha podido avanzar, ¿no? Y nosotros nos beneficiamos de esos descubrimientos o avances tecnológicos. O sea, no está peleado. La ciencia, desde cuando se menciona en el Edén, no tiene esa connotación. O sea, no es prohibir saber más, simplemente al hombre se le da la capacidad de elegir. Tú puedes elegir, porque si nada más hubiera habido un camino, entonces el hombre hubiera sido un diseño muy diferente, ¿no? Nosotros podemos elegir derecha, izquierda, bueno, malo, blanco, negro, y ejercemos esa capacidad de elección. Y al decidir, en la Biblia se menciona que siempre hay consecuencias, ¿no? Es como cuando sembramos algo. Si yo siembro fresas, cosecho fresas. Si siembro lo que sea, voy a cosechar eso, ¿no? Entonces, la humanidad lo que estamos haciendo es cosechar lo bueno o lo malo que sembramos tiempo atrás. Pero ¿por qué se puede decir, no sé, tal vez yo digo una imprudencia, pero ¿por qué hay más maldad que bienestar? O sea, ¿por qué el ser humano nos estamos destruyendo? O sea, si tenemos esa oportunidad, como tú dices, y bueno, aceptémosla, si la tenemos con Dios o sin Dios, la oportunidad de ir por el bienestar general, ¿por qué lo hacemos al revés? Por nuestra propia naturaleza. O sea, nuestra esencia, al ser mala, nos inclina a hacer lo malo. Y mientras individualmente no decidamos, no aceptemos nuestra condición delante de Dios y no decidamos tener esa vida que Jesús puede darnos y esa relación personal con Él, mientras no lo hagamos, entonces el fruto siempre va a seguir siendo malo. Es como un árbol que da frutos malos. Un árbol malo va a dar frutos malos, ¿no? Sí. Normalmente Jesús ocupaba... Entonces todo el árbol de la vida de los seres humanos es malo, en su mayoría estamos contaminados, porque no es un problema ahorita del ser humano actual, es la historia de la humanidad que ha prevalecido la maldad, se puede decir. Pero fíjate, te voy a contar una anécdota. Una vez un filósofo que era el secretario de policía de Netzahualcoyotl, me dijo una cosa muy interesante que tal vez te ayude y me ayude a mí, que ahí en Netzahualcoyotl el 98% de la gente era buena, no era mala, y el 2% eran malísimos. El otro 98% son gente que se dedica a trabajar y a tener su familia y bueno,
bueno, pues acepta su pobreza, acepta su situación económica, ¿no? Y me sorprendió mucho porque es real, ¿no? O sea, la gente, tú dices que nacemos mal, pero la mayoría de la gente trata de hacer una vida más o menos aceptable, se puede decir, pero las circunstancias te hacen cambiar y te hacen ser muchas veces egoísta o avaricioso, y entonces cuando cambias y rompes todas las reglas. Pero fíjate, aquí la teoría del policía era que el 98%, 97% de la población era gente buena. Voy a tocar un tema de física. Voy a regresar un poco. En las unidades o en el sistema de mediciones hay mediciones patrón, porque si yo llegara con mi metro, el metro, que mi metro midiera, vamos a suponer, 97 centímetros, pero ese es el metro de Uriel, y entonces yo te vendo un terreno de 87 metros, y tú me vas a decir, oye, pues, ¿cómo crees? 87 metros no coincide con mi metro, y que tu metro midiera 103 centímetros. Entonces los dos estamos fuera del patrón, ¿no? Uno hacia abajo y otro hacia arriba. Por eso la existencia del ser humano, por eso la existencia de las medidas así matemáticas. Hay un metro, hay un kilogramo, así el patrón, ¿no? Para no desviar. En cuestión de leyes, finalmente, el patrón está definido en la misma palabra de Dios, en la Biblia. Entonces, el estándar más blanco, más puro, es la santidad. Si yo me alejo de ese estándar, entonces yo puedo decir, es que yo soy bueno. Bueno, porque no nos comparamos con el patrón. Es que lo que demanda la regla es no haber faltado en ninguna de estas fallas, ¿no? No haber fallado en ninguno de estos aspectos. Cuando nos comparamos con el patrón, entonces ya no es perfecto, ¿no? Entonces, si un ser humano dice es que es bueno o es malo, siempre está la duda, ¿no? Porque siempre hay una opinión personal, siempre hay una perspectiva. Entonces hay que remontarnos al patrón. Lo que dice el patrón es que no hay uno solo justo, así lo menciona en la Biblia, ¿no? Por eso la necesidad de un Salvador. Sí, pero sería increíble que siguiéramos, o sea, el ejemplo de Jesús de Nazaret, que también se vuelve tan difícil como la ley de Dios, porque como tú mismo dices, pues si somos malos es muy difícil seguir una enseñanza como la de Jesús de Nazaret, ¿no? Porque Jesús de Nazaret realmente hizo lo que ahora nosotros llamamos ética de responsabilidad. Se responsabilizó de todos los seres humanos y entregó su vida con el ejemplo. Así es. Pero pues eso es un ideal, y él perdió la vida. La gente no quiere perder la vida, o sea, no va a llegar a tanto, ¿no? Uh-huh. No va a llegar ni a menos, o sea, por desgracia los resultados los podemos ver palpablemente, no son los resultados que quisiéramos los seres humanos, ¿no? Pero bueno, a mí lo que realmente te quiero agradecer muchísimo es esta fe que tienes, porque la defiendes y la defiendes correctamente. Realmente para mí es muy loable de tu parte, pues manifestar los sentimientos de cada quien, ¿no? Yo sí me sorprende mucho que en la física sí es muy difícil comprobar que exista una ley preconcebida, ¿no? Pero en la fe sí se puede hacer, ¿no? Uh-huh. Sí, así es. La misma palabra de Dios lo dice, ¿no? Nuevamente se pone como a prueba la fe. Si se menciona en la Biblia, entonces nosotros decidimos si creemos lo que dice en la Biblia o no lo creemos, ¿no? Y eso es lo que nos va llevando a un camino o a otro. Entre más conozcamos la Biblia, entre más la leamos y entre más la apropiemos, va a haber una consecuencia, ¿no? Eso es inevitable. Si nos alejamos de la luz, si nos alejamos de la Biblia, va a haber otra consecuencia.
Pero ¿tú qué le aconsejarías a la gente para que se acercara a la Biblia, a los que estuvieran interesados, ¿no? Hay muchas clases de muchos lugares a donde puede uno acudir, pero ¿tú qué le aconsejarías para poderse acercar al camino que tú tienes, ¿no? Realmente es Dios busca a todos los hombres, Dios los ama y Dios los busca, y lo que quiere es tener una relación personal con el ser humano. Esto empieza aceptando que necesitamos de un Salvador. Esto implica que somos malos, que estamos perdidos. Cuando aceptamos que necesitamos un Salvador, cuando acudimos a Jesús a pedirle perdón por nuestros pecados, podemos pedirle que entre a nuestro interior. Cuando Él entra, Él nos ayuda a vivir esta vida imposible, a cubrir este estándar de santidad. ¿Por qué? Porque Él vive en nosotros. Y ahorita que tocabas el punto de que Dios estaba muerto, no está muerto porque Él vive a través de la gente que permite que Dios se manifieste en su vida. Y así se puede cubrir el estándar de perfección que Dios demanda. Tener victoria sobre aquellas áreas que nos inclinan a lo negativo, ¿no? Entonces, cuando una persona sinceramente se arrepiente, pide perdón a Dios por sus pecados y le permite a Jesús que entre en su corazón, la vida cambia. Así como la humanidad se dividió en antes de Cristo, después de Cristo, tu vida y mi vida se vuelven en antes de Cristo y después de Cristo. Bueno, aquí yo creo que tenemos una prueba clara de una persona de fe. Y bueno, lo bonito de este programa de cómo vivir la ética es que uno de los principios fundamentales de la ética, tú lo sabes, es la escuchar. Te hemos escuchado con atención, con interés, y para nosotros esto es una cosa de aplaudirnos mutuamente, y que todos los que nos escuchan, porque tenemos oídos para todos, ¿no? Así es. Pues muchas gracias por la entrevista. Realmente fue sorprendente y fue pues muy interesante, y yo espero que nuestro público también les sea interesante. Muchas gracias. A ti, Gerardo, muchas gracias. Gracias. Se va